¿Qué tal, hermano? Un saludo, Dios les bendiga. Bueno, espero que estén bien. Feliz domingo. Quiero comentar en este video la tan conocida historia de Jeffrey Dahmer que ha tomado mayor revuelo o más fama, más conocimiento del público, ¿no? A raíz de esta serie de Netflix, la cual ha superado a Stranger Things, han vendido mucho en cuanto a visualizaciones y al alcance que ha tenido esta obra cinematográfica. Y quiero resaltar varios puntos. Número uno, debemos reconocer que, bueno, esta serie y la serie coreana, se me fue el nombre, que tienen ese juego en el que tienen que ganar porque si no mueren asesinados. Bueno, ustedes saben cuál serie es. De verdad se me fue el nombre. No voy a editar el video para irla a buscar en Google. Nada, ustedes saben cuál es esa serie. Entonces, luego de dicha serie que demuestra un poco del sadismo que hay en el ser humano por ver todo este panorama de muerte, de juegos macabros, entra esta serie de Jeffrey Dahmer que también confirma esa declaración que han hecho muchos y que hemos analizado a lo largo del tiempo. Quiero decir varias cosas. Jeffrey Dahmer, estuve leyendo un poco acerca de su historia en Wikipedia y otros portales. Este hombre era homosexual y constantemente elegía víctimas esa inclinación, de la inclinación homosexual, víctimas jóvenes entre 14 20 años. Este hombre desde los 70, 1978 hasta un poco más de los 90 estuvo quitándole la vida a varias personas de formas que no voy a mencionar, ¿no? Pero que puedes leer en la web, formas bastante impactantes, bastante evidentes de una persona que tiene trastornos. Y hay varias cosas que quiero mencionar. Número uno, investigaba acerca de sus creencias religiosas, por así decirlo, y este hombre era ateo, creía en la evolución y llegó a declarar que en el sentido de la evolución y del ateísmo, él no tenía por qué sujetarse a ningún dios, él podía ser como él quería ser y su estándar de moral lo podía definir como él quería. Ahora, estoy diciendo yo que todos los ateos son unos posibles y potenciales Jeffrey Dahmer. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando tú quitas a Dios de la ecuación en el aspecto moral, el hombre va a definir lo bueno y lo malo a la luz de su criterio. El pequeño detalle es que el hombre está roto. El hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre tiene una concepción de lo bueno y lo malo a conveniencia para él. Él ve la maldad en los demás, pero en sí mismo no usa ese mismo juicio. Y esto es algo obvio cuando los ateos dicen, bueno, si Dios existe, ¿cómo es posible que haya tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios no la extermina? A la luz de los 10 mandamientos, yo te podría preguntar, ¿has mentido? Dirías que sí, ¿has matado? No, no, no he matado, ok. ¿Has mirado a una mujer con lujuria o un hombre con lujuria? En el caso de mujeres y hombres, y si no es ese caso, también la Biblia expresa cuál es el orden de Dios. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? ¿Has robado? Y salimos todos y cada uno reprobados en cuanto a la ley moral de Dios. Todos y cada uno generamos maldad en el mundo. Entonces, si tú quieres que Dios elimine el mal del mundo, literalmente le estás diciendo que te quite la vida a ti también. Y eso es algo curioso, que muchas veces las personas ven el mal en distintas partes, allá, aquí, aquí, pero nunca en sí mismo. Pero bueno, saliendo de ese paréntesis, Jeffrey Dahmer decía eso. Sin un Dios no hay un estándar moral absoluto al cual todos deban sujetarse. Una persona que no cree en la existencia de Dios me puede decir a mí, mira, tú puedes ser buena persona sin creer en Dios, sin seguir la Biblia. Ok, pero ¿quién eres tú para recomendarme eso a mí? Eso es tus palabras, eso son simplemente una opinión tuya, la cual yo veo si sujetarme o no, porque no hay un Dios, yo lo defino. Entonces, si no existe la concepción de un creador, es borrosa la línea entre lo bueno y lo malo. Siempre va a quedar a conveniencia del hombre que está roto, como dije, está muerto en delitos y pecados, es pecador. El hombre no es una buena persona por naturaleza, sino todo lo contrario. Y obviamente conozco ateos que
viven una vida moral hasta cierto punto, pero a la luz de Dios, de un Dios santo, de un Dios sublime, que no conoce lo malo, que exige los niveles de santidad que solo pudo ser cumplido por su Hijo Jesucristo, el Dios hecho hombre. Todos y cada uno somos pecadores y debemos venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Y eso es algo que pasó con Jeffrey Dahmer y voy a mencionar eso más adelante. Entonces no quiero decir de que todos los ateos son potenciales personas malas como Jeffrey Dahmer, no, no estoy diciendo eso, sino que no, sin un estándar de moral absoluta suceden cosas como esta. Personas que tienen su situación y que sin una ley moral definida van a terminar haciendo cosas malas. Otra cosa, Jeffrey Dahmer obviamente era homosexual, la comunidad LGBT presionó a Netflix para que no se identificara a Jeffrey Dahmer con el movimiento LGBT, a lo que obviamente Netflix cedió. Y es bastante curioso porque Netflix y las plataformas no quieren ofender a los grupos minoritarios, pero si estos grupos minoritarios dicen cosas o expresan ideas o hacen escenas ofensivas para el cristianismo o para la persona de Cristo, como ya ha pasado, Netflix no hace nada. Entonces se ve su doble moral. No quieren ofender a las comunidades y ellos tienen esos privilegios, pero esos mismos privilegios y derechos, si lo quieren llamar así, aunque no son lo mismo, ni siquiera derechos, ni mucho menos privilegios tienen los cristianos, sino que tienen que calarse lo que las comunidades digan o lo que cierta serie cinematográfica diga acerca de la sexualidad de Cristo, la cual fue una serie brasileña que literalmente es una blasfemia, es una falta de respeto. Pero esta serie fue producida por Netflix y cristianos obviamente se suscribieron, presionaron, pero Netflix le da igual esas cosas. Entonces podemos ver la doble moral, algo que no nos sorprende, ¿no? De estas plataformas que solo viven a la tendencia y a lo que es comercial. No les importa más nada. Y ni siquiera lo que es comercial, porque Buzz Lightyear, She-Hulk, mm, que otras han fracasado, la misma Sirenita, y otras ediciones de películas, otras series han fracasado porque la gente no quiere eh, ser forzada a consumir ese contenido con ese sesgo y con esa forma en la que se está produciendo. Entonces, volviendo al tema de Jeffrey Dahmer, caí en la evolución, fue ateo y obviamente vivió una vida bastante complicada, haciendo mucho daño. Pero quiero resaltar lo más importante de su vida. No estoy seguro porque estuve investigando y obviamente eso lo conoce el Señor, pero creo que es posible que Jeffrey Dahmer haya recibido al Señor Jesucristo, que se haya arrepentido y que obviamente Él está en el cielo y que los creyentes nos vamos a encontrar con Él allá. Y voy a dar unos comentarios con respecto a eso ya al final. El Ministerio de Capellanes visitó a Jeffrey Dahmer, evangelizó, así como ha hecho en otras cárceles y en otros centros penitenciarios. Y Jeffrey Dahmer fue evangelizado y por lo que estuve leyendo, el hombre confesó con su boca que Jesús es el Señor, confesó sus pecados, reconoció que su maldad literalmente estaba en él, que no era una buena persona, aunque eso sería obvio, ¿no? Pero a la luz del Señor nadie es una buena persona. Todos estamos muertos en delitos y pecados, pero unos más que otros, como usa la ilustración John MacArthur, todos estamos muertos, pero no todos estamos en el mismo grado de descomposición. No, no es una cuestión de explicar no la cantidad de mal, sino la forma de mal, expresada en distintas maneras, que tiene distintas consecuencias. Entonces, creo que es posible que Jeffrey Dahmer se haya arrepentido de sus pecados, que haya venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y me recordaría este malhechor, que seguramente no, hasta donde sabemos, no ha cometido los mismos delitos que Jeffrey, este malhechor en el episodio de la crucifixión de Cristo, pero me recuerda a ese malhechor que estuvo al lado del Señor y que en humillación y fe le dice a Cristo, bueno, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, lo reconoce como Señor, como Dios. No entendería todo el mensaje del Señor Jesucristo, pero sí habría escuchado de él y no desperdició esa oportunidad para pedir misericordia. Fue humillado
y siendo pobre de corazón, como dice Cristo en Mateo, en el relato de Mateo, bienaventurados los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos, aquellos que entienden que no tienen los pobres de espíritu, perdón. Bienaventurados los pobres de espíritu son aquellos que saben que no tienen los recursos ni las riquezas para llegar a Dios por sus medios. Y este hombre se arrepintió. Y es posible, como dije, que Jeffrey Dahmer se haya arrepentido. Ahora, para culminar, estuve viendo algunos videos apologéticos en los que él decía, y comparto esa idea, de que si en un hipotético caso, pintando las cosas así en nuestra imaginación finita, estamos, digamos, al cielo, creyendo en la resurrección de Cristo, en la evidencia histórica de la resurrección de Cristo, y nos conseguimos a Jeffrey Dahmer y alguien dice, mira, ¿cómo es posible que él esté allí, que él esté aquí? ¿Cómo es posible eso después de la maldad que hizo? Si tú llegas a pensar de esa manera, o llegas a decir, no, fulano, ¿cómo es posible que fulano se convirtió o se hizo cristiano si antes era esto, aquello? Si llegas a pensar de esa manera, estás diciendo de que tú eres más digno de la salvación que él, y estás tirando por la borda el concepto de la gracia. No estás entendiendo la gracia, no estás entendiendo la misericordia del Señor, y no estás entendiendo de que tú también eres pecador y estás muerto en delitos y pecados. Que delante de Dios, no de la sociedad, pero delante de un Dios santo, del juez que está por encima de los jueces de la sociedad, de un juez eterno, del Creador, tú y yo hacemos mal. Y tú y yo lo ofendemos a Dios, así como Jeffrey Dahmer. Pero obviamente él, desde un punto de vista social, ha hecho más daño. Pero ambos estamos en pecado. Ambos, antes de conocer a Cristo, obviamente, estábamos muertos en delitos y pecados, pero la misericordia del Señor se derrama como Él quiere y salva a quien Él quiere. Así como salvó a ese malhechor al lado de la cruz, puede salvar a cualquier delincuente. Obviamente, Dios no le terminó arreglando la vida, ni hizo un milagro para que Jeffrey saliera de la cárcel y bueno, ya no vas a pagar por tus pecados porque yo te perdoné, ahora vas a vivir tranquilito y no, las víctimas, tus víctimas bueno, eso se resolverá después, ya yo te voy a dejar libre y no, él fue salvo, pero tuvo que lidiar, tuvo que vivir con las consecuencias de sus actos, de su pecado. Dios lo salvó, pero vivió con las consecuencias de sus pecados. Y de eso también hay un testimonio muy bonito en el libro del caso de la gracia de Lee Strobel, el cual recomiendo totalmente, el caso de la gracia de Lee Strobel, en la que un general de Pol Pot, si no estoy mal, en Camboya, se convirtió al cristianismo y luego de que él se convirtió, lo llevaron preso. Luego, posterior a que se instaurara un nuevo gobierno, tuvo que ir preso y murió en la cárcel por haber torturado y asesinado personas siendo cristiano. Entonces está la misericordia de Dios y está la justicia de Dios. Tienes que lidiar con tus actos, pero el Señor, por medio de Cristo, te declara justo y santo, pero tienes que lidiar con las consecuencias de tu pecado. Entonces, espero que haya sido de bendición, hermano. No quiero alargarme mucho. Si es correcto no ver esta serie, todo, trata de consumir, como dice Gálatas, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo digno, todo lo buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar. Ten un filtro riguroso en lo que consumes. Yo también intento hacerlo, aunque muchas veces estas series son atractivas. Haz todas las cosas para la gloria del Señor. Yo en lo personal no la he visto todavía, ni creo verla, pero bueno, cada quien decide, ¿no? Leía también que los familiares de las víctimas de Jeffrey Dahmer estaban molestas y estaban ofendidas por esta creación o este documental hasta cierto punto de Netflix en cual hay violencia explícita. Y ellos decían, bueno, aquí lo que se ve es el negocio claro que tiene Netflix con este tipo de series. A nosotros, es decir, los familiares de las víctimas de Jeffrey Dahmer, no fueron consultados por Netflix para ver, bueno, por respeto a tu ser querido, qué partes se pueden pasar, qué partes no, qué detalles damos, usamos nombres ficticios, lo típico, ¿no? Por respeto a la memoria de estas personas. Netflix no los contactó a todos, hasta donde tengo entendido, quizás a uno que otro, pero había varios familiares de las víctimas que estaban molestos. Así que eso se debe tener en cuenta, ¿no? Que es un hecho más de exposición, es una cuestión de comercio, que se comercia muchas veces con sadismo, con violencia, ajustando las cosas para que la comunidad
de los grupos minoritarios no se ofendan, pero obviamente este tipo de personas que en su pasado fueron así, están dentro de estas comunidades. Eso es algo obvio. Eso es algo obvio. Y aunque, bueno, sabemos cómo es YouTube con respecto a este tema, igual lo decimos, intentamos caminar sobre cáscaras de huevo para que no se ofenda el sistema. Pero bueno, siempre es lo mismo. Y nada, hermano, todo lo que hagas, hágalo para la gloria del Señor. Ten un filtro con lo que consumes. Y bueno, espero que haya sido de bendición, hermano. Recuerden suscribirse al canal, seguirnos en Facebook como Siempre Escritura. Un saludo.